Harmodio de Eleusis. El joven leyó los apuntes del anciano. Gracias a un grupo de valerosos soldados de la resistencia italiana que luchaba en contra del fascismo y de la dictadura de Benito Mussolini, fuimos liberados. Decidimos casi todos los compañeros unirnos a ellos para luchar por la libertad y la justicia de este país. Lo anterior aconteció en el verano de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Mi buen amigo Giuliano Solari, no sé por qué, pero no tomó la misma determinación. Aunque es mucho más joven que yo, había hasta ahora coincidido en nuestros ideales. En una ocasión, estando en una vieja casona de un pueblo de agricultores, fuimos atacados duramente por un pelotón enemigo. Me hirieron en una pierna. Nos separamos los 5 compañeros que estábamos sitiados, cada uno a cuidar alguna posible embestida dentro de la casa por parte de nuestros enemigos. En eso nos atacaron con gases tóxicos, de tal manera que no podíamos ver nada dentro de aquella espantosa humareda. Casi ciego y herido, busqué una salida y solo recuerdo que caí como en un foso que había en un rincón de uno de los cuartuchos de aquella vieja casa. No supe qué más pasó. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en una cama de una modesta casa, vendado de mi pierna y con ropa limpia. La dueña de casa, llamada Sara, con sus 2 hijos adolescentes, me habían encontrado en ese foso, que era una especie de almacén de aquella casa cercana a la de esta familia. El foso o sótano tenía una escalerilla, pero yo no pude verla por los gases tóxicos de aquel amargo día. Mis 4 compañeros habían sido asesinados brutalmente, según me platicó la señora Sara. Ella era una mujer piadosa, una perfecta cristiana. Con ella aprendí a creer en Dios y en Cristo. Me enseñó a orar. Allí, en su humilde morada, con palabras sencillas, iluminó mi mente confundida años atrás con tantas teorías falsas. Siendo una mujer devota, no era nada fanática. Su ideal cristiano era abierto y verdaderamente universal. Me hablaba de principios muy elevados, como si estuviera hablando de asuntos cotidianos. Así era su comprensión, tan esclarecida e iluminada. Aquella mujer fue como un ángel que colmó mi sed en el desierto de mi vida pasada. Además de Rubén y Jacobo, que eran sus hijos jóvenes que vivían con ella, ya que los mayores y el esposo habían muerto en una batalla, tenía una hija, Sofía, de quien me enamoré profundamente. Ella era muy sensitiva, tenía visiones y sueños maravillosos. Yo me extasiaba al escuchar sus historias. La madre Sara interpretaba aquellos cuadros vivos que su hija recibía como un don del cielo. Me quedé con ellos ayudándoles en las labores. Luego terminó la lucha fratricida y le pedí a la madre Sara la mano de su hija Sofía. Ella, muy feliz, me entregó a su hija y allí mismo en su casa celebramos esponsales bendecidos por los ángeles del Señor que en esa casa humilde y sencilla se presentaban continuamente. Rubén y Jacobo fueron para mí como hermanos menores, y la madre Sara al año nos dejó. Partió a esas regiones donde moran los justos. De mi matrimonio con Sofía nacieron 4 hijos: Bernabé, Giuseppe, Lucía y Miriam. Nos mudamos cerca de la ciudad de Milán, y ahí conocí a un hombre muy culto, un profesor de lingüística, que me tomó como su alumno, el profesor Gerard, de ascendencia alemana. No solo me enseñó acerca de los conocimientos humanos, sino que me inició en los secretos del ocultismo. Miembro de varias sociedades secretas, poseía además del conocimiento, la comprensión y la humildad. Cuando yo le platiqué de mi esposa y sus dones, exclamó: «He allí un diamante aún sin pulir», y tanto a ella como a mí nos dio las enseñanzas claves de la teosofía, del gnosticismo y de las ciencias herméticas en general. Comprendimos que esos ángeles que mi esposa veía y algunas veces escuchaba eran conocidos en el esoterismo como grandes maestros de sabiduría. Mis hijos eran pequeños cuando el profesor Gerhard nos enriqueció con las verdades eternas. Recuerdo que en una ocasión el profesor me dijo: «Cuando tus hijos sean mayores de edad, Sofía pasará la transición y tú estarás libre para una nueva etapa en tu vida». Yo le dije: «Si ella muere, yo no quiero vivir», me dijo bondadosamente.
Dios es el único dueño de nuestras vidas, por eso te estoy preparando. Sofía en su próxima encarnación vendrá con un mayor despertamiento. Tú aún vivirás muchos años más, eres como los robles. Verás a tus nietos pelearse entre sí por cosas materiales, y entonces tú partirás. Quizá encuentres a tu sucesor, cuando él llegue tú lo sabrás. Ahora que he conocido a ese joven, me parece que él es mi sucesor. Doménico se quedó pensativo. Algún día podré saber a ciencia cierta por qué me ha pasado todo esto, por qué vine a Italia, por qué murió Elena y por qué estoy en prisión. Siento que todo tiene una explicación satisfactoria, pero todavía estoy muy confuso. No puedo resignarme a la pérdida de mi amor. ¡Ayúdame, Dios mío! Doménico siguió leyendo con avidez y encontró lo siguiente. Ese joven se llama Doménico. Si es él, los maestros lo acercarán conmigo. Seguían muchas hojas con enseñanzas, que el joven buscador solo hojeaba, buscando algo más relacionado con su persona, hasta que algo le llamó la atención, y leyó. Qué buen discípulo y amigo es Doménico, lo estimo tanto como a mis propios hijos y nietos. Pasaron más hojas y leyó. Hoy es el día, le voy a revelar lo del manuscrito del poeta del pasado, pero no puedo decirle toda la verdad, así que le platicaré la historia del hallazgo como si fuera reciente, cuando en realidad hace más de 20 años que sucedió. Siguió buscando y leyó lo que sigue. Comprobación. La fecha de nacimiento de Doménico corresponde con el día en que me trajeron el manuscrito. Mis sospechas se han confirmado. Pasaron muchas más hojas. Tengo que partir donde mis nietos. La profecía del profesor Gerard se está cumpliendo. Debo acelerar mi labor. Solo me faltan de traducir los últimos poemas, para que Doménico no batalle y pueda saber, querer, osar y callar. Ya casi era el final del libro de Harmodio, y se encontró lo siguiente. Es mejor así. Pasaré la transición junto a mi familia carnal. Yo quisiera decírselo, pero él debe por sí mismo descubrirlo. Confío plenamente en el Altísimo, en los maestros, también en mi hijo espiritual Doménico. Era el último pensamiento donde él lo mencionaba. Todo lo demás eran enseñanzas esotéricas impersonales. Se dio cuenta que todos estos pasajes estaban escritos con otra tinta y otra letra. A simple vista no se percibía, solo poniendo atención. Volvió a leer todos los pasajes donde él se veía aludido, y un sinfín de preguntas sin respuesta aparecieron en su mente. Ya era muy noche, se dijo. Bástale a cada día su propio afán. Se entregó a la oración en silencio y luego se durmió. Al siguiente día, en el atardecer, continuó con la lectura de los poemas. Callar después, canto al sol. Cuando surge el amor, no hay fuerza capaz de detenerlo. Es ímpetu, es estruendo, es calma y es silencio. Cuando nace el amor, todo se olvida, y como un nuevo día surge así el nuevo sol. Sol esplendente de la mañana, que te saludan todos los seres, y que te cantan salmos de paz. Eres el símbolo de nuestro amor. Siempre el mismo, siempre. Mas cuánto sufren las almas nuestras, cuando te alejas en el ocaso, como el amor, y así quedan entre tinieblas las almas nuestras, con la esperanza del nuevo día, cuando aparezcas por el oriente, como el amor. Oh sol bendito de la mañana, que alumbras todo con tu esplendor, ven y alumbra el alma nuestra, que está muy sola sin el amor. Sol intenso de mediodía. Todo vuelve a adquirir color, cuando te encuentras en lo más alto, en el cenit. Así sentimos amor inmenso, en nuestras almas, cuando estamos junto al Creador. Sol arcano de atardecer, divino astro que ya te escondes, en el ocaso y ya nos dejas así dormir. Sin amor nada vale la pena, nada tiene color. Todo es noche oscura sin el Creador. Por eso cantan las almas nuestras, para que vuelvas a aparecer, oh sol bendito de la mañana, oh sol intenso de mediodía, oh sol arcano de atardecer, ven e ilumina mi entendimiento, mi inteligencia y mi saber. Ven y corona todos mis sueños, mis emociones y mi querer. Ven y motiva mis potenciales, mi voluntad y mi osar,
y así en silencio callar por siempre, porque es de magos callar después. Silencio. Todo calla en torno nuestro. Todo. Saber, querer, osar y callar. Saber, querer, osar y callar. Trató de pensar para entender lo que se ocultaba dentro de este poema, y no pudo captar nada. Luego se abandonó y se relajó. Comenzó a ver nuevamente aquella escena donde un personaje medieval escribía, pensó Domenico. Es el poeta, el cual a su vez estaba como en éxtasis, concentrado, y de pronto, Domenico comenzó a percibir lo que el poeta estaba recibiendo en aquellos momentos. Volvió a ver al personaje barbado de ojos claros que cantaba acompañado de una lira de color dorada. Ahora veía más claramente. El personaje vestía ropas muy blancas, su cabello y su barba eran de tono castaño claro, casi rubio. Estaba cantando un himno al sol. Mientras esto percibía, el poeta medieval escribía a su vez su canto al sol, precisamente en un atardecer. Y Domenico, viviendo esta experiencia tan extraña, en ese instante, vio cuando el poeta escribía: «Oh sol bendito de la mañana, oh sol intenso de mediodía, oh sol arcano de atardecer». Y Domenico recibió en su mente tres aspectos del mismo sol, así como ahora al sintonizarte con el poeta florentino se produjo la conjunción armónica con el músico poeta de un pasado más remoto. Tres aspectos del mismo. Y en eso todo desapareció. El joven volvió a su estado objetivo, con una sensación de plenitud inenarrable. Volvió a leer la última parte del poema y luego la comparó con las memorias de Harmodio, y era la misma sentencia: saber, querer, osar y callar. Pensó, esto debo consultarlo con el doctor Solari. En ese momento recibió una impresión mental. Los tres aspectos psicológicos, intelecto, afectividad y voluntad, corresponden a las tres manifestaciones divinas: sabiduría, amor y poder. Son precisamente la trinidad del hermetismo: saber, querer y osar. El callar es la síntesis de la Trinidad, es el silencio divino. Quien vive en armonía encuentra el secreto de los siglos. Hasta pronto, tu maestro. Después de recibir lo anterior y dar gracias por esta nueva manifestación espiritual, prosiguió con la lectura de los poemas. El ego divino. Nunca comprenderás el amor de las almas. Si no has sentido en tu ser ese amor dulce y sereno de tu ego divino, que te espera con ansias como le buscas tú. Es ello tu canción, tu poema de amor divino, que has callado en tu ser por temor a volar. Es ello tu canción, tu poema de amor divino, que ahora quiere brotar y así libre exclamar: amor mío de siglos, ¿dónde estás, corazón? Te he buscado con ansias y no sé ni quién soy. Somos parte del todo, una gota del mar, que se alejó en la noche y hoy desea retornar. Yo quisiera sentirte cerca, cerca de mí, para seguir el camino que he encontrado por fin. ¿No ves que yo solo ya no puedo vivir? Ven y sé mi consuelo, mi esperanza, mi anhelo. Oh mi ego divino, ¿dónde estás, corazón? Que no escucho tu canto y no siento tu amor. Y voy solo muriendo sin saber cómo muero, porque muero viviendo y es la vida el morir. Ven y sé mi consuelo, mi esperanza, mi anhelo. Ven y sé el agua fresca que mi sed calme ya. No me importa más nada, solo pido al Eterno me permita mirarte un momento no más. Solo quiero escuchar tu verbo melódico, tu canto divino, tu amor inmortal. Yo te espero mi alma en paz y quietud, hoy y siempre por siempre, en el nombre de Dios. Este poema lo hizo vibrar y llorar, sintió esa misma necesidad que el poeta florentino. Era como si al ir leyendo fuese sintiendo todo lo que el poeta experimentó cuando escribió esos versos. Realmente es la necesidad de un nuevo nacimiento, dijo en alta voz el joven. Es querer ver, escuchar, sentir, comprender y vivir a su propio ser. Esa parte de nosotros mismos que libre se encuentra en las regiones celestiales, consciente de su expresión terrenal, es la oración del hijo pródigo que desea retornar donde su padre. Después de la experiencia anterior,
Ya que hubo recapacitado, se dijo a sí mismo: este poema me sacudió desde adentro, desde lo más profundo de mi propio ser. Por un momento comprendí ese estado que narra el poeta, que como espada traspasa el corazón. Prosiguió la lectura de los poemas. El libro milenario. Hojas de un mismo libro. Son las vidas que vivimos, y cada historia una vida, y cada vida una muerte, y cada muerte un gran paso a la liberación total. Qué antiguo es el libro de la humana existencia. Muchas hojas han pasado. ¿Cuántas faltarán? Ahí se narran los hechos que en la historia se han borrado. Ahí se encuentran secretos que los hombres han olvidado. Cada ser es un gran libro donde narran los exegetas de los cielos infinitos, las vivencias de las almas en su paso por los siglos. No te engañes, hijo mío, al creer que solo una hoja pueda tener tu libro. Son libros tan hermosos que se forman con los siglos, y cada ser tiene el suyo, donde están imborrables los recuerdos de las vidas, que la luz no ha olvidado, y ha plasmado en el libro milenario. Lo que ha pasado, más desde hoy, hijo mío. Procura plasmar en esas hojas vidas llenas de amor, de ternura, y que tus vidas sean cantos elevados al Altísimo, y cada historia que narres sea un poema divino. Y los grandes seres del universo vendrán a leer en tu libro. Será una obra maestra, la que ofrezcas al divino. El joven pensó: el libro milenario lo encuentro relacionado con los registros akáshicos o de la luz divina. Por eso el poeta afirma: los recuerdos de las vidas que la luz no ha olvidado, y ha plasmado en el libro milenario. También dice: hojas de un mismo libro. Son las vidas que vivimos, y después, cada ser es un gran libro. Los exegetas son los seres encargados de registrar los acontecimientos humanos, llamados también lipikas, son los archiveros de la luz divina o registros akáshicos. Los grandes seres del universo son los llamados grandes maestros de sabiduría o maestros del cósmico. No cabe duda de que este poeta era un iniciado. Conforme conozco sus poemas, más lo admiro y más me intriga. ¿Por qué no dejó ninguna clave para saber de quién se trata? ¿Quién fue este poeta? ¿Y por qué este manuscrito nunca se conoció, hasta ahora? Ojalá muy pronto pueda responderme a estos interrogantes. Y una voz interior muy leve le decía: espera, pronto lo sabrás. Y en ese estado de ánimo leyó el poema que tiene por título Alianza de siglos. La vida, el destino, la voluntad divina nos han hecho encontrarnos, como dos eternos peregrinos, tú y yo, extraños hasta entonces, y de pronto unidas nuestras almas para siempre. Porque estábamos unidos desde antes, mas no lo sabíamos y hoy despertamos, y nos miramos, y al encontrarnos, abrimos nuestros corazones, y enjugamos nuestras lágrimas, tú y yo, eternos caminantes. Hoy nos volvemos a encontrar. Tú con un gran dolor, yo con un gran pesar. ¿Por qué? Nos preguntamos. En nuestras noches solitarias, ¿por qué hasta ahora? ¿Y por qué así? El destino nos arrastra. Nuestras almas nos cobijan y nos indican el camino de nuestra salvación. Desde ese día hay un pacto, una alianza de siglos entre tú y yo. Y así como nosotros son todos los seres, cuando les llega la hora de encontrarse con un hermano de verdad. Este poema se puede aplicar a muchos bellos encuentros. Y desfilaron ante su mente aquellas almas que en un momento dado habían significado algo importante en su vida. Familiares, amigos, romances, maestros, y sobre todo, Helena, su amada ausente. Hipnosis. Era día de visitas. Los padres de Doménico se veían alegres. Alexandro le dijo: te tenemos buenas noticias. El investigador que contratamos ha podido obtener información sobre tu caso. Resulta que hay 2 personas que vieron a los sospechosos, una mujer y un joven. La mujer, que vive cerca del lugar donde ocurrieron los acontecimientos, dice que vio un carro negro que los seguía a ustedes. Eran 2 hombres.
No recuerda sus rostros, pero pudo describir el tipo de automóvil. Por medio de retratos pudo identificarte a ti y a... Elena, dijo Domenico. El otro testigo vive en el mismo edificio, y ese día vio a dos hombres que nunca había visto antes, que se alejaban del lugar, más o menos a la hora en que ocurrieron los hechos. Así que por lo pronto, estos dos testigos corroboran en parte tu versión. Además, estuvimos hablando con el doctor Giuliano Solari y nos comentó sobre una idea un poco extraña, pero quizá funcione. Se trata de realizar un experimento de hipnosis contigo y con los dos testigos para tratar de que recuerden algo más sobre los asesinos y así tener pruebas para detenerlos. Tu madre y yo no entendemos mucho de esto, pero el doctor afirma que es posible regresar la memoria al pasado y recordar más plenamente lo sucedido. En este caso, se trata de que puedan describir a los culpables. Luego tú platicarás con él para que te explique los pormenores del caso. Por lo pronto hemos pedido a las autoridades la oportunidad de realizar el experimento y ver los resultados. El doctor Solari conoce a un especialista, un médico psiquiatra muy reconocido, que en forma imparcial podría efectuar el experimento. En un par de días recibiremos la respuesta a nuestra petición. Por otra parte, yo he movido mis influencias para acelerar este proceso y así llevar a cabo esta sesión de hipnosis científica. Pasaron los días y se le avisó a Domenico que se había aprobado la realización del experimento. Se realizaría con todas las precauciones de una investigación seria y precisa. Llegó el día esperado. En una habitación cerrada se encontraban el hipnólogo Dr. Ceruti, el médico de la prisión y el primer testigo, una señora de 54 años. Ella era la que había visto el automóvil negro. En otro cuarto contiguo al anterior y comunicado con un gran ventanal se encontraban el doctor Solari, el juez, el alcalde de la prisión y los abogados de Domenico. El hipnólogo comenzó a darle algunas indicaciones a la testigo para que fuera poco a poco penetrando en los niveles profundos de la mente. Se le conectaron unos electrodos en la cabeza para verificar las frecuencias cerebrales. Siguiendo las indicaciones del doctor, la mujer cerró sus ojos y comenzó a respirar lentamente tal y como el operador se lo ordenaba. Luego le pasó las manos de la cabeza hacia abajo para magnetizarla y con una voz firme pero serena y acompasada la fue llevando poco a poco al estado hipnótico mientras los espectadores observaban en silencio. Ya que los médicos comprobaron el estado hipnótico de la testigo, checaron el nivel de las ondas cerebrales, se encontraba en nivel alfa 9 ciclos por segundo. Luego el doctor Ceruti siguió su trabajo, y la mujer bajó a nivel teta 5 ciclos por segundo. Ahí debía quedarse. Si se pasaba a delta de 0 a 4 ciclos por segundo, se corría el riesgo de que quedara inconsciente sin poder comunicarse al exterior. Se le ordenó quedarse en ese nivel mental. Luego gradualmente se le situó en el pasado hasta llevarla al día en que vio el carro negro. Se le dio la orden de poder hablar sin salirse del nivel teta. Comenzó a narrar lo ocurrido ese día. Todo lo que estaba sucediendo durante el experimento se estaba filmando y grabando. Por fin llegó el momento en que vio el vehículo oscuro y la impresión negativa que le produjo al ver la expresión de sus ocupantes. El doctor Ceruti le pidió que se fijara en las placas del auto. Ella fue describiendo cada letra y cada número. Los testigos oculares del experimento estaban asombrados. Solo el doctor Solari se mantenía ecuánime. El doctor Ceruti le exhortó a observar cualquier otro detalle del automóvil. La mujer indicó que tenía una franja roja en los costados. Uno de los ocupantes traía una boina y el otro usaba bigote. Fue todo lo que pudo recordar. Comenzó entonces el retorno a nivel alfa y luego a beta, el nivel de vigilia. Fue un éxito el experimento hipnótico. El siguiente día, a la misma hora, se reunieron los mismos personajes, solo que en lugar de la mujer estaba el otro testigo, un joven de 19 años que había visto a dos sospechosos el día del crimen. En su estado vigílico, no recordaba el rostro de los individuos. Nuevamente se realizó el proceso hipnótico. El primer intento falló. El joven oponía una resistencia inconsciente a ser hipnotizado. El médico y el doctor Ceruti
Hablaron con él para darle confianza y ánimo. Comenzaron por segunda ocasión y ahora sí entró en nivel alfa. Antes de que el doctor lo condujera a un nivel más profundo, observaron una mayor actividad en sus impulsos cerebrales. El doctor Ceruti le ordenó que platicara lo que estaba viviendo en ese momento. El joven se resistía hasta que pudo hablar y platicar lo que pasó ese día. Se había metido en uno de los departamentos con la intención de robar. Por eso, se resistía a hablar. Su culpabilidad lo señalaba. Él mismo confesó que lo hizo como una aventura. Ya estando adentro no tomó nada, pero su conciencia no lo dejaba tranquilo. Después de platicar lo anterior, se calmó, lo mismo que sus ondas cerebrales. Se llegó al instante en que vio a los dos sospechosos, los describió así. Uno de ellos como de 1,80 m de estatura, corpulento, mal encarado y con una boina en su cabeza, fue dando detalles del rostro del sujeto. El otro de bigote, de 1,70 m de estatura aproximadamente, de complexión regular con poco pelo. Este traía guantes negros. Después describió el color y el tipo de ropa. Poco a poco, Ceruti lo fue conduciendo al nivel de vigilia. Los testigos estaban realmente maravillados de los resultados del experimento hipnótico. No obstante, no era suficiente esto para liberar a Domenico. Se suspendió la sesión por ese día. Al día siguiente continuaron. Le tocó el turno al joven acusado. El doctor le indicó que cerrara sus ojos y pusiera su mirada hacia arriba, mientras él contaba de 10 a 1 y muy rápidamente estaba en el nivel alfa. Un instante más y pasó al siguiente nivel. Le ordenó que se quedara en ese estado hipnótico y le preguntó sobre lo acontecido ese día. El joven relató desde que estuvo con Elena en la plaza. Conforme él hablaba de lo sucedido, los observadores fueron convenciéndose de la inocencia de Domenico. Un hombre que ama de esa manera es incapaz de dañar a su amada. Cuando mencionó que iban llegando al edificio de departamentos, el doctor Ceruti le pidió que describiera lo que estaba sucediendo a su alrededor. El joven batalló un poco. Luego comenzó a descubrir detalles que en estado de vigilia no percibió. De pronto dijo que un carro negro los venía siguiendo a cierta distancia, lo cual concordaba con la versión de uno de los testigos. Llegó el momento en que iban a entrar al departamento. Cuando los empujaron al interior, se le preguntó sobre los sujetos. Pasaron varios minutos de silencio. Por fin comentó sobre este particular, y su descripción era similar a la del joven que vio salir a esos dos hombres sospechosos. Relató cómo fue que lo durmieron, y hasta ese momento recordaba, Ceruti lo exhortó a que tratara de ver lo que estaba pasando en la habitación. El joven se resistía, luchaba, movía su cabeza nerviosamente. El electroencefalograma se agitaba hasta que comenzó a hablar. Mi cuerpo está desmayado, el cuerpo de Elena también. Cada hombre se dedica a desvestir nuestros cuerpos, luego los inyectan con alguna droga. A mi cuerpo lo recuestan en el sillón y el de Elena en su cama. Uno de los hombres saca una pistola, le pone un silenciador y dispara fríamente sobre el cuerpo de mi amada. Un tiro en la cabeza y 2 en el pecho. Está sangrando. Dios mío. No, no puede ser. No puedo hacer nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Mi Elena, mi amor, ¿dónde estás? El doctor intervino para calmarlo. Le ordena que olvide lo anterior, que descanse. Pero Domenico está muy agitado. De pronto baja la frecuencia del electro y pasa a nivel delta, el más profundo detectado con aparatos. Las líneas de las frecuencias cerebrales se hacen casi horizontales. La situación es apremiante. Si el doctor no consigue traer al joven a otro nivel, se corre el riesgo de que muera. Todos se alarman. El doctor insiste para traer a Domenico al nivel alfa. El doctor Giuliano Solari, que está de observador, se concentra e invocando a sus guías espirituales, pide por su joven amigo. El ego de Domenico se ha desubicado de su cuerpo físico. Solo lo retiene el cordón plateado que conecta al ego con el cuerpo material. Este desprendimiento ha sido ocasionado por el deseo intenso de morir para buscar a su amada en el plano espiritual. El ego clama por su amada ausente y de pronto se acercan a él. 2 seres. Domenico los reconoce. Son los espíritus de Elena y Armodio. Se abrazan, se funden en una luz intensísima y envolviéndolos a ellos, otro ser de mayor jerarquía.
los cobija con su mirada compasiva y de su corazón espiritual les manda un rayo de amor divino, diálogo sin palabras, intuición, conocimiento directo. Y el ego del joven comprende que su hora de libertarse de su pesada envoltura material todavía no le corresponde y regresa a su cuerpo. En eso, el doctor Ceruti y su acompañante observan cómo el joven vuelve al nivel alfa y poco a poco al nivel beta de vigilia. Doménico abre los ojos y se da cuenta que ha llorado. No recuerda lo que pasó en los planos espirituales. Solo se siente muy cansado. Lo conducen a su celda. Los presentes comienzan a deliberar sobre los resultados de los 3 experimentos. Solo resta, dice el juez, detener a los sospechosos y comprobar estas versiones. Dan la orden de buscar el vehículo y a sus ocupantes. Solari mentalmente da gracias a los maestros espirituales por esta demostración de su ayuda y de su amor para sus discípulos en la materia. La liberación. La policía se puso a trabajar y en una semana tenía localizado el paradero del automóvil negro. Llevaron varias patrullas a ese lugar que era la guarida de 4 matones contratados por la mafia siciliana. Hubo tiroteo, 2 policías heridos, 2 maleantes muertos y los otros 2 se rindieron. Uno de los occisos tenía las características del hombre de la boina, el otro, el del bigote, se había entregado, lo llevaron a un interrogatorio, y de ahí obtuvieron las pruebas contundentes para declarar inocente a Doménico. No solo capturaron a estos asesinos, sino que dieron el nombre de su jefe, era Silone, el mismo que estaba comprometido con Elena por su relación con su padre. Ahora todo encajaba. Este mafioso herido en su orgullo y amor propio, al no poder tener a la joven, planeó su asesinato, y para no verse inmiscuido, mandó a sus matones para que la eliminaran y al mismo tiempo pudieran culpar a su acompañante. Por eso todo lo que hicieron, al desnudarlos a ambos y drogar a Doménico, para que diera la apariencia de un crimen pasional, tal y como se pensó en un principio. Silone fue aprehendido no solo por ser el autor intelectual de este asesinato, sino por otras fechorías que sus matones a sueldo confesaron, le dieron cadena perpetua a él y a varios de sus hombres. Al mes de estar en prisión, se publicó en la prensa que se había suicidado en su celda. Luego, se descubrió que lo asesinaron los hombres de Fontinari, padre de Elena. Así llegaron hasta este poderoso jefe de la mafia. Al ser detenido, intentó huir y fue acribillado. Esto era lo que él quería. La muerte de su hija lo afectó grandemente. Así terminó ese episodio de la mafia italiana. 2 de sus grandes cabezas cortadas para siempre y sus poderosas bandas deshechas por la justicia. Doménico fue absuelto, y su caso resonó en la prensa y la televisión del orbe. No obstante, el joven no se reponía del todo de su amarga pesadilla. 20 meses estuvo detenido. Su salud se había estropeado. Sus amigos, junto con sus padres, lo fueron a recibir el día de su liberación. Se despidió de su amigo Guadalupe Roldán y emprendió el viaje a Florencia. Solo iba a recoger sus cosas, no tenía ningún plan determinado. Al llegar al centro de investigaciones, se encontró con una carta del doctor Sinás, donde le informaba que se había establecido en España, en Valencia, donde tenía una clínica naturista. Entonces comprendió lo que tenía que hacer. Les comunicó a sus padres su decisión. Viajaría a Valencia a internarse en la clínica del doctor Sinás, y cuando ya se sintiera repuesto del todo, se reuniría con ellos donde estuvieran. Sus padres partieron a Canadá a continuar su vida habitual con sus otros hijos. Se despidió de sus amigos. Francesco, Guido y Michael, solo le faltaba despedirse del doctor Solari. Antes de irlo a visitar en su oficina, estaba en su cuarto arreglando todo para su viaje, cuando los apuntes del poeta del pasado se caen al suelo y al recogerlos comienza a leerlos nuevamente hasta llegar precisamente al poema que seguía de comentar. Lo lee y su mente no alcanza a comprender lo que en él se revela. Decide aprovechar la oportunidad de ver al doctor Solari para preguntarle sobre su significado. Llega a la oficina de su maestro y después de los saludos correspondientes le platica lo que acaba de pasar y lee al doctor el poema. El recuerdo de Antulio. ¿Quién comprenderá algún día la inmensidad del universo todo?
¿Quién se lanzará en esperado vuelo? ¿A recorrer la ruta milenaria de los astros? ¿Quién como Antulio recorrerá los mundos habitados de este cosmos? ¿Quién como él será capaz de descorrer el velo? ¿Quién volará fuera del cuerpo y, transportado su espíritu, contemple con extasiados ojos el origen y el fin del universo, el día y la noche del gran Brahman, el círculo grandioso del silencio? ¿Quién escuchará la música grandiosa de los astros y los cantos de tantos mundos que giran al son de los maestros, y así viajar desde los mundos primitivos, moradas inferiores que recién empiezan su larga y grandiosa carrera evolutiva, hasta los mundos de luz del firmamento, moradas celestiales del amor, donde cantan alabanzas al Eterno, los mundos cual las almas se parecen, y aquellos mundos inferiores, moradas de seres primitivos, suben y suben hasta quedar convertidos en moradas de seres de elevados horizontes, moradas de luz que se entrefunden en el seno maternal del infinito. Y las almas siguen iguales recorridos, comienzan en la noche de los tiempos, con instintos de animales sanguinarios, hasta venir a transformarse en jardines, de perfumes y esencias tan divinas, que son un canto de gloria e infinito. Vuelan y vuelan las almas, surcan y surcan los mundos. Aman y aman cantando, cuando han sentido en su ser la presencia invisible del Altísimo. Pues bien, es el momento de revelarte algo más acerca de los conocimientos esotéricos, dice el Dr. Solari. Hace tiempo platicamos de los maestros de sabiduría, nuestros hermanos mayores que velan por toda la humanidad. Cuando ellos vuelven a nacer en la tierra, vienen con el propósito de llevar a cabo una parte del gran plan divino. Dependiendo de esta misión, será el lugar donde deciden encarnar y también el despertamiento que tendrán. Cuando les corresponde despertar en un alto grado, se reconocen a sí mismos y entonces llegan a ser maestros conscientes de su labor entre los seres humanos. Se habla entonces de avatares, es decir, enviados divinos con una misión pública muy específica y determinada. Existen avatares mayores y menores. Entre los mayores tenemos al maestro Antulio, el filósofo luz que es mencionado en el poema. Algunas escuelas o grupos de desarrollo piensan que estos avatares mayores que aparecen solo de cuando en cuando para iluminar a la humanidad son uno solo y le llaman el divino avatar. Otros piensan que son diferentes maestros. Antulio fue reconocido como avatar mayor en la época Atlante hace más de 15.000 años. De esto la historia oficial no tiene ninguna información. Solo en la mitología antigua o en registros ocultos encontramos referencias de aquella época. Platón, el filósofo griego, menciona en sus escritos la Atlántida. Este personaje Antulio fue un médico naturista admirable y el filósofo más sabio de todos los tiempos. De sus discípulos esparcidos por el mundo de entonces, nacieron grandes culturas, como la de la Grecia antigua. Sus viajes espirituales conscientes por el cosmos en todas sus dimensiones han sido y serán motivo de inspiración para todo sincero buscador de la verdad. Por eso en el poema se dice: ¿quién como Antulio recorrerá los mundos habitados de este cosmos? ¿Quién como él será capaz de descorrer el velo? Doctor, perdóneme. ¿Y las otras encarnaciones de los avatares mayores? ¿Cuáles son? No puedo revelarte eso. Tú mismo, si te corresponde algún día, lo sabrás, así como ahora conociste algo del filósofo Antulio. Ante tal situación, el joven ya no quiso ahondar más por el momento, y le preguntó: ¿quién es el gran Brahman? Es un nombre del Dios Uno manifestado. No hay que confundirlo con Brahma, que forma, junto con Vishnu y Shiva, la Trinidad del hinduismo. Realmente este poema es una gran enseñanza sobre la evolución. Por eso se dice: los mundos cual las almas se parecen. Es decir, los planetas y todo cuanto existe se va perfeccionando paulatinamente hasta retornar donde su origen, el círculo grandioso del silencio. Después, Doménico exclamó:
Me parece que ya sé otros nombres de avatares mayores. ¿Por qué lo dices?, preguntó sonriendo el doctor. En el hinduismo se venera a Sri Krishna como un avatar divino, cuyas hermosas enseñanzas están expresadas en innumerables escritos, entre los que destaca por su belleza y armonía el Bhagavad Gita. Para el pueblo hebreo, Moisés fue el enviado divino, tal y como lo he conocido por el poema número 4 titulado Como al gran profeta, el vidente, que en el Horeb recibió la ley moral para los pueblos y que incluso preparó el camino para un futuro Mesías o avatar. En Asia se venera al Buda Siddhartha Gautama, y cuando yo le platiqué aquella experiencia del Buda y la flor, usted me dijo: tuviste el privilegio de estar cerca del gran maestro en la personalidad de Siddhartha Gautama, el Buda. Y por último, el mayor de todos ellos para nosotros, Cristo Jesús el Nazareno, llamado por usted, Maestro de Maestros y Avatar Divino. El joven terminó su disertación. El doctor Solari estaba sorprendido y feliz por el gran despertar de Domenico, y le dijo lo siguiente: ya no me necesitas más por ahora. Te deseo lo mejor durante tu estancia en España, y quiero darte esta carta de recomendación para que puedas trabajar en cualquier instituto de enseñanza. Al decir estas palabras, Solari se levantó de su asiento y con un abrazo fraternal se despidió del joven buscador de la verdad. Domenico se fue meditando sobre el hermetismo del doctor Solari en relación con el tema de los avatares mayores en el planeta Tierra. Dadme un lugar. Ya tenía todo listo para partir, pero una inquietud sentía en su ser. Tomó los apuntes de Harmodio, sus memorias, y comenzó a hojear aquellos escritos. De pronto observó un párrafo escrito con letra muy pequeña. Era el nombre de una calle y un número. Su corazón le dio un vuelco y pensó: esta debe ser la dirección de la casa donde vivió el poeta del pasado y donde se encontraron sus escritos. Esto es lo que yo andaba buscando sin saberlo. Voy a ir a este lugar antes de viajar a España. Buscó un taxi y le dio la dirección. Este lugar se encontraba en la zona más antigua de la ciudad, en las afueras de Florencia. Domenico se sentía nervioso. ¿Sería realmente la casa del poeta? ¿Existiría todavía? Estas y otras interrogantes pasaban por su mente. Había viajado con todo su equipaje, llegó al lugar y observó una casa antigua pero reconstruida. Se veía en buen estado. Parado frente a la casa, su mente se detuvo por un instante y experimentó una sensación muy extraña. Era como si ese momento lo hubiera vivido antes. ¿Cuándo? No podía razonar. En eso, una joven lo saca de su ensimismamiento. Le pregunta: ¿quiere conocer la casa? Si usted gusta, se la puedo mostrar. Domenico volvió en sí y observó a su joven acompañante, cabello oscuro como sus ojos y su piel tostada por el sol. Sin pensarlo, contestó que sí. La joven fue por la llave. Vivía en la casa contigua. Se podía observar que en el pasado estas dos casas formaban una sola. Le abrió la puerta y entraron. Estaba amueblada en forma sencilla y recién pintada. La jovencita le dijo: mi papá está rentando la casa. Si a usted le parece bien el precio, puede quedarse desde hoy aquí. Domenico estaba abstraído. La extraña sensación lo seguía envolviendo. Contestó: sí, creo que rentaré la casa por un tiempo. Había un pequeño jardín en la parte posterior que comunicaba con otro mayor que pertenecía a la casa de enseguida. La joven añadió: si le gustan los jardines, puede también caminar por el nuestro, es muy grande. Domenico le preguntó: ¿desde cuándo viven ustedes aquí? Hace 5 años aproximadamente, mi padre compró toda la propiedad a muy buen precio y se propuso reconstruirla, porque tenía muchos años de abandono. Al principio ocupábamos toda la casa, luego se casaron mis 2 hermanas, y mi padre dividió la casa en 2. Si usted la toma, sería el primero en vivir nuevamente en este lugar. Estas últimas palabras resonaron en la mente de Domenico. Vivir nuevamente en este lugar. Pagó 3 meses por adelantado y se instaló en su nueva morada. La joven se retiró no sin antes ofrecerle las comidas de mediodía por un módico precio. Todo iba saliendo tan bien que no lo podía aceptar plenamente,
después de haber sufrido tanto, y ahora todo se arreglaba gratamente. Tomó sus apuntes y leyó el poema siguiente: Donde mi alma pueda renacer, una inmensa sed de infinito. Agobia a mi alma, cual ave herida, busca refugio en su incansable vuelo. Ya su mirada no encuentra asidero en cosa alguna de este mundo. Ya sus heridas son tan profundas que pronto dejará su vuelo. Señor, ¿quién mitigará la sed? ¿Quién curará las heridas de esta avecilla que vive dentro, muy dentro de mi ser? Señor, escucha nuestro clamor, tú que eres sabio y conoces lo que cada uno ha de hacer. Prepara, Señor, la morada donde mi alma pueda renacer. Señor, mi hora está pronto a suceder. Dadme un lugar donde mi alma pueda renacer. Se quedó como extático después de la lectura de este poema. Su corazón se agitaba nerviosamente. Se levantó de su asiento y salió al jardín. Escuchó una voz muy melodiosa que cantaba una canción de amor. Era su joven vecina que estaba podando unos rosales en el jardín grande. Doménico se sentó en una banca abajo de un árbol muy frondoso, cerró sus ojos y se dejó embelesar por el canto de la joven. Tuvo una visión. Captó al poeta sentado bajo un árbol escribiendo el poema que acababa de leer y sintió lo mismo que aquél viviera en ese momento de inspiración. Volvió a su estado de vigilia y pensó: el poeta ha pasado un gran sufrimiento y eso lo ha llevado a escribir ese poema. Repitió mentalmente el poema y lo sintió muy propio y escuchó en su interior: dadme un lugar donde mi alma pueda renacer. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si mi plan era irme a España a la clínica naturista y sin razonarlo estoy instalado en esta casa, ni siquiera sé si es o no la morada del poeta del pasado. Y esta muchachita hasta me hizo que le pagara 3 meses de renta. Y se sonrió pensando en la joven que tan buena impresión le había causado. Se levantó de su asiento y se dejó llevar por un impulso. Penetró en el jardín mayor. Allí estaba la joven cuidando sus flores. Ella lo vio y lo saludó amablemente. Él se acercó y comenzaron a platicar. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Alma Gloria. Qué hermoso nombre. El suyo también es bonito. Doménico. Este se asombró de que ella tan pronto se hubiera aprendido su nombre. Apenas en la mañana le había dado sus datos para la renta de la casa. ¿Cuántos años tienes? 17, contestó la joven. Y estoy estudiando música y canto. Muy bien, contestó Doménico. Con razón cantas tan bien. Y siguieron charlando sobre música, poesía y arte. Ella lo miraba directamente a los ojos con candor y limpieza. Era como si su alma tratara de penetrar en el secreto de aquel hombre triste y taciturno. Él por su parte la miraba de soslayo. No se atrevía a mirarse en sus ojos obscuros. Eran como la noche profunda y quieta. Él no estaba preparado para asomarse en ese espacio insondable. Y volvieron a su mente los versos recién leídos. ¿Quién curará las heridas de esta avecilla que vive dentro, muy dentro de mi ser? Salió la señora Lucrecia, la madre de Alma Gloria, y saludó a Doménico, dándole la bienvenida a su nueva morada. Charlaron un momento y se despidieron de él. Doménico volvió a su banca de piedra bajo el viejo árbol y contempló el cielo limpio y sereno. En la tarde salió a caminar por esos lugares y nuevamente sintió la extraña sensación de que todo aquello ya lo conocía, sobre todo los edificios medievales y renacentistas que se encontraban en esa zona. Llegó hasta una vieja iglesia donde se celebraba una ceremonia. Entró y pidió por su amada ausente, y las lágrimas asomaron a sus ojos tristes. Escuchó el mensaje del Evangelio. Jesús contestó: ustedes andan muy equivocados al no entender ni las Escrituras ni el poder de Dios. Porque, primeramente, en la resurrección de los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no se han fijado en esto que Dios les ha dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Del Evangelio de San Mateo.
Después de la ceremonia se quedó un momento más y luego retornó a su nuevo hogar. Trataba de pensar acerca de lo que había escuchado y su situación de soledad al perder a Helena, la fuerza del karma. En la noche al llegar, el señor Bruno a su casa, le platicaron de su nuevo vecino. Le dieron la buena nueva de la renta de la casa contigua. Al ver el recibo del contrato, leyó Domenico Sagredo y se quedó pensativo. Ese nombre le era familiar. Pidió los periódicos pasados y buscó hasta encontrar la noticia acerca del caso donde se había involucrado Domenico. Se los mostró a la familia y les pidió que no tuvieran familiaridad con él, porque no sabían si todavía lo estaba espiando la mafia o la policía, así que hasta no estar seguros tratarlo lo menos posible. Sobre todo, a su hija le ordenó no relacionarse con él en lo absoluto. Cualquier cosa en relación con el nuevo vecino lo tratarían los hombres de la casa. Giovanni el hijo mayor, Rafaelo el menor o él mismo. Alma Gloria solo inclinó la cabeza. Así pasaron los días. Domenico descansaba en su nueva morada, salía al jardín, caminaba por los alrededores, leía sus libros favoritos, escuchaba música y descansaba. Buscó a sus amigos de la escuela, pero no encontró a ninguno. Francesco se fue a Roma, Guido a Francia y Michael a Venecia. Habló por teléfono con el doctor Solari. Este se asombró de escuchar a su joven amigo y de saber que seguía en Florencia. Hicieron una cita para platicar. Domenico se trasladaría al centro de investigaciones para charlar con el doctor. Después de los saludos correspondientes, Domenico le platicó su experiencia reciente. Solari lo escuchaba atentamente y dijo: No cabe duda, la fuerza del karma te detuvo aquí hasta que cumplas con tu dharma. ¿Me podría explicar lo que acaba de decir? Seguro. Karma es la ley de causa y efecto, o ley de causación. No existen las casualidades, la suerte o las coincidencias. Todo tiene una explicación. Cada acontecimiento es un efecto o resultado de una causa previa, y a su vez éste se convierte en una nueva causa que a su tiempo manifestará un efecto. Es una cadena interminable. Por eso te dije que la fuerza del karma o tu destino se ha conjugado de tal manera que sin tú buscarlo te mantiene en esta ciudad, que por lo visto es muy magnética e importante para ti. Si no fuera así, ya estarías en otra parte. En cuanto al dharma, significa el deber que todo ser humano tiene para llevar a cabo. Es, en otras palabras, la misión de cada quien en la vida. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿cómo debemos entender esta idea?, preguntó Domenico. Primero tenemos que comprender a qué muertos se refiere. La Biblia, como todos los libros que se consideran sagrados como los Vedas, el Corán, el Zend-Avesta, son escritos cifrados, es decir, sus conceptos tienen varios niveles de profundidad. Los muertos a que se refiere la Biblia en los pasajes de la resurrección somos nosotros los encarnados, puesto que estamos inconscientes o muertos a la verdad y a la verdadera vida, la espiritual, por lo que la resurrección de los muertos es la iluminación o el despertar a un nuevo estado de conciencia. Por eso se dice que Jesús el Cristo resucitó de entre los muertos, porque él, al estar crucificado en su cruz de carne, su cuerpo material, estaba en cierta forma limitado para expresarse plenamente y lograr la iluminación. Entonces resucita de su estado anterior y así aún encarnado tiene plena conciencia de su verdadera naturaleza y puede proclamar: mi Padre y yo somos uno. Para entender los misterios del cristianismo es necesario conocer otras doctrinas como el hinduismo o el budismo. Domenico se quedó pensativo y volvió a recordar. No existen las casualidades, la suerte o las coincidencias, y relacionaba el último poema que había estudiado con la experiencia de encontrar su nueva morada. El doctor Giuliano Solari volvió a tomar la palabra. Estamos por crear un nuevo centro gemelo de este, pero en la India. Me han comisionado para llevar a cabo esta empresa, por lo que voy a ausentarme de Italia por un buen tiempo. Necesito conseguir a alguien que sea como un secretario de este departamento a mi cargo, y que en mi ausencia lleve a efecto las labores que yo estoy realizando por ahora.
Estoy pensando que quizá tú pudieras ocupar este puesto. ¿Aceptarías? No lo sé. Es mucha responsabilidad y todavía no me siento recuperado del todo. Lo de mi viaje a la India no sería muy pronto. Faltan muchos asuntos que tratar. Quisiera saber si dentro de unos 3 meses podría contar contigo. A reserva de lo que mi karma me marque, me gustaría muchísimo trabajar aquí o viajar a la India según se necesite. Perfecto. Si está en tu ley, está hecho, dijo Solari. Pasando a otro asunto, dijo Domenico. ¿Por qué Elena tuvo que morir tan joven y así como pasó? ¿Y por qué yo fui a la cárcel casi 2 años? Mira, estas preguntas son difíciles de contestar. Lo que sí te puedo asegurar es que aun cuando uno vea muy injusto lo que le pasa, es lo que debe ser. Estoy seguro de que muy pronto recibirás la respuesta sobre este particular. Y recuerda, Elena no ha muerto. Ella, su verdadero ser, está ahora más consciente y más viva que nosotros. Vive en otro nivel de conciencia con otro vehículo de expresión más sutil y radiante. El doctor tomó un libro de su librero, el Bhagavad Gita, el Canto del Señor, lo abrió y leyó los siguientes pasajes. El Señor dijo: Te afliges por quienes no deberías afligirte, y has pronunciado vanas palabras de sabiduría. El sabio no se entristece ni por los vivos ni por los muertos. Porque yo nunca dejé de existir, ni tú, ni estos reyes, ni ninguno de nosotros dejará de existir en el futuro. Así como el alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez en el presente cuerpo, así también recibirá otro cuerpo. El hombre sabio no se engaña por esto. Tal como un hombre se quita sus vestidos usados y toma otros nuevos, así el alma encarnada abandona el cuerpo gastado y pasa a otro nuevo. Esta alma encarnada en el cuerpo de cada ser está siempre más allá de todo daño. Oh discípulo, por lo tanto, no debes afligirte por ninguno. Mira, Domenico, todo pasa. Algún día comprenderás plenamente lo que te ha sucedido y entonces conocerás la paz. Esa paz que nace de nuestro corazón espiritual. Siguieron platicando y el joven se despidió de su gran amigo y maestro. En el camino a su casa meditaba sobre la plática anterior y pidió mentalmente una respuesta a sus interrogantes, una confirmación de que Elena estaba bien. Se acordó también de Harmodio. Llegó a su morada y durmió. Pasaron los días, hasta que volvió a tomar los apuntes del poeta desconocido y leyó Ave Divina. En el espacio inmenso e infinito. Hay un ave que busca su horizonte. Es un alma que ha brotado como chispa, de luz inmarcesible de la eterna hoguera, del Dios omnipresente. Va buscando en los mundos su cobijo y va encontrando lo que busca con vehemencia. Va volando lentamente por la vida, tratando de volver donde su origen. Mas el Padre Madre que todo lo contempla, le exhorta y le pide que prosiga en su eterno recorrer por el espacio hasta que pueda completar la eterna espiral evolutiva y pueda así cerrarse el círculo que no ha tenido principio ni se ve dónde termina. Y escribió: Es la historia eterna de las almas en su recorrido de siglos, desde que brotan como chispas de luz de la misma esencia divina, hasta el retorno a su origen, nuestro Padre, Madre Dios, hasta que pueda completar la eterna espiral evolutiva. Se levantó de su asiento y salió a dar su paseo habitual. En el camino le vino a la mente Alma Gloria. Hace algún tiempo no la veía y un suspiro profundo escapó de su pecho. El sueño liberador. Ese día caminó más de la cuenta y comenzó a oscurecer. Regresó a su morada, cenó y salió a sentarse en su banca de piedra. Escuchó la voz melodiosa de Alma Gloria, cerró los ojos y se dejó llevar por la dulce melodía. Se acordó de Elena y ya no quiso seguir pensando en su joven vecina. De pronto sintió una presencia cerca de él. Abrió los ojos y era la joven. Lo miraba con sus negros ojos como la noche. Él se sobresaltó. Ella le hizo una señal de que no hablara y le entregó un sobre y se retiró. Domenico se levantó de su asiento y entró en su morada, abrió el sobre y leyó. He escrito esta carta para explicarle por qué ya no he platicado con usted. Mi padre me prohibió hacerlo, porque piensa que quizá todavía lo estén vigilando,
y teme por nosotros, sobre todo por mí. Sabemos lo que le pasó y lo siento mucho de verdad. He pensado sobre su situación y siento algo que no puedo explicarme. Quiero que sepa que tiene en mí a una amiga de verdad. Me gustaría mucho platicar con usted, pero ya que no es posible por ahora, podríamos comunicarnos por este medio. Cuando quiera decirme algo, escríbalo, y deje la carta en el jardín. Cerca de la fuente de piedra hay un asiento. Una de las losas está suelta. Se puede levantar y ahí depositar la misiva. Si no necesita o no quiere hacerlo, yo lo comprenderé. Hasta pronto. Alma Gloria. Después de leer la carta, Doménico comenzó a sentir como si su pecho se abriera, pero su mente no podía consentir esto. Él estaba ligado al recuerdo de Elena y no debía traicionarla, ni siquiera con una amistad como esta. Iba a romper el escrito, pero algo lo detuvo y decidió guardarlo. Se acostó y durmió profundamente. En la mañana se despertó y comenzó a recordar un sueño que recién había tenido. Se encontraba en una especie de templo antiguo. Le recordaba los templos griegos de la época clásica. Varias personas caminaban por ese lugar charlando afablemente. Solo él estaba solitario. Se acercaron con él dos personas, un hombre maduro que se le hizo conocido y una joven que le impactó favorablemente. Lo saludaron y lo condujeron por una sala inmensa hasta llegar a un lugar donde una fuente refrescaba el ambiente con sus aguas transparentes y limpias. Se sentaron cerca de la fuente y platicaron. El hombre le dijo: «Este lugar es uno de los muchos que existen en estos planos espirituales. Estás aquí para que recibas la respuesta a tus preguntas acerca del porqué de los últimos acontecimientos de tu vida». Mientras el hombre hablaba, Doménico lo empezó a reconocer. Sí, era Harmodio, su anciano amigo desaparecido. El joven lo interrumpe para decirle: «Tú eres Harmodio». Él sonrió y le dijo: «Yo soy el ser que tú conociste como Harmodio». Al oír esto, volvió su rostro para ver a la joven y, presintiendo todo, dijo: «Elena, mi amor». Ella le tomó las manos y le contestó: «Hermano mío, yo soy la esencia. Elena es solo un recuerdo en mi memoria eterna». Como seres espirituales, somos andróginos, no somos ni mujer ni hombre. Eso solo existe en la materia. En lo espiritual somos conciencias átmicas buscando la perfección. Y al decir lo anterior, sus dos acompañantes se convirtieron en seres de luz sin la apariencia previa. Eran como óvalos de energía. Él captaba sus ideas telepáticamente. Era una transmisión y recepción instantánea. Se acercaron más y más a él, y éste también se convirtió en una luz espiritual, y comprendió todo lo que había pasado. El ser que él conoció y amó como Elena, decidió al encarnar nacer en aquella familia de seres más atrasados en evolución, para que, por medio de su sacrificio consciente aceptado antes de nacer, la justicia divina pudiera destruir esos focos de maldad de la mafia italiana. Era parte de un plan de purificación. Ella se sacrificó en la materia para cumplir esta misión al mismo tiempo que compensaba su propio karma. En otra vida, ella, siendo mujer y madre, se interpuso en la felicidad de uno de sus hijos. Por su egoísmo maternal, su hijo se suicidó y su amada terminó en un sanatorio mental. Por eso ahora debía de enamorarse, sin poder realizar su sueño de amor. De esta forma, equilibraba su balanza kármica. Cuando pasó la transición y se vio libre de su cuerpo, quedó un momento en estado de turbación, hasta que su maestro espiritual la fue despertando a su nuevo estado. Con este sacrificio libremente consentido, se liberó de ese lastre kármico y pudo subir un escalón más en su nivel evolutivo espiritual. Comprendió Doménico que todo está dentro del plan, que nadie ni nada queda fuera de la ley divina, y que él también había aceptado este sufrimiento para liberar residuos kármicos de otras vidas. Él fue aquel hijo débil que no supo afrontar la desgracia y se quitó la existencia. Hoy, nuevamente sufrió enormemente al perder la ilusión de su vida y ser encarcelado injustamente. Ya más evolucionado, ni siquiera cruzó por su mente el deseo de suicidarse. Había aprendido la lección.
saber sufrir para poder subir la montaña santa de la purificación y la iluminación. Comprendió todo lo que había pasado desde su llegada a Italia, vio cómo sus guías espirituales lo habían conducido cerca de Harmodio para poder recibir los escritos del poeta desconocido, que habían servido para despertar su verdadero ser. Comprendió la ayuda recibida por este espíritu y también por el doctor Solari. Todo se hacía claro en la luz de estos seres hermanos de evolución. Todos ellos formaban parte de una legión de almas que tenían una misión común: ayudar a sus hermanos más pequeños en su despertar espiritual. Le explicaron que ese cuerpo de luz era su vehículo causal y que la anterior forma era un vehículo psíquico o astral que tenía un parecido con algún cuerpo físico de una vida del pasado. Bajaron de intensidad y volvieron a las apariencias astrales. El ego de Elena le dijo: «Estás libre para comenzar una nueva vida. Cuando descubras al poeta desconocido, será la señal del comienzo de tu nueva etapa. Sigue tu camino, hermano mío, que quizá la vida nos vuelva a reunir en otros cuerpos o estados de conciencia». Paz a todos los seres, dijeron mentalmente ambos espíritus, y se convirtieron en luz. El ego de Harmodio le dijo: «En una encarnación pasada, tú fuiste mi protector y me ayudaste en mi despertar. Hoy, la voluntad divina me permitió compensar aquello dándote esos escritos que eran para ti». Paz y amor a todos los seres, se escuchó en el ambiente, mientras los dos seres de luz se desvanecían ante la mirada de Doménico. Este pensó: la muerte como terminación no existe, solo existe la vida por doquier. Todo es vida y la vida es el todo. Al recordar toda esta experiencia trascendental, algunas partes se borraron de su recuerdo vigílico, pero la sensación que aquello le había dejado valía más que cualquier otra cosa. Le llegó este pensamiento: estoy en paz conmigo mismo. Por fin, después de los sucesos terribles, se sentía nuevamente libre, en paz. Se levantó y comenzó a orar. Gracias, eterno Dios, Jesucristo y amados guías espirituales, por esta revelación. Gracias por esta nueva vida que la ley me ofrece para cumplir mi misión en la tierra. No se haga mi voluntad, sino la tuya, amado Dios omnipotente. Salió al jardín y respiró profundamente. Escuchó los trinos de los pájaros y comprendió que la esencia de todos los seres es la misma divinidad, la bienaventuranza, la felicidad en la paz, la alegría de vivir. De pronto observó a Alma Gloria que se acercaba a la fuente del jardín y, levantando aquella losa suelta, buscaba la respuesta a su misiva. Él se escondió tras un árbol para evitar que ella lo viera. La joven comenzó a cantar. Es difícil poder encontrar en la vida un amor inmortal que nos cure una herida. Hoy tan solo nos queda preguntarle a la vida si ha llegado el momento nuevamente de amar. Hoy tan solo nos queda ofrecerle a los cielos, en un holocausto, este amor inmortal y esperar el momento nuevamente de amar. Doménico estaba sorprendido. Aquella letra concordaba perfectamente bien con su situación actual. ¿Sería posible que aquella joven casi adolescente se estuviera enamorando de él, a pesar de saber lo que éste había pasado? En su mente resonaron las palabras, nuevamente de amar. El amor y la revelación. Pasaron los días. Doménico se conformaba con ver de lejos a su joven vecina. No se atrevía a hablarle o escribirle por temor al padre de ella, que pudiera tomar alguna represalia con su hija. Una tarde que salió a caminar, llegó a la plaza que estaba contigua al templo antiguo, donde a veces solía ir. Llevaba con él papel y lápiz para anotar sus impresiones y sintió la necesidad de escribirle a su joven amiga. Alma Gloria, en primer lugar, quiero disculparme por no haberte escrito antes. No tengo ninguna excusa. Simplemente no podía hacerlo. Pero tengo que confesarme a mí mismo y reconocer que tu actitud para conmigo me ha ayudado mucho. Cuando estoy triste y escucho tu canto, se borran los recuerdos tristes del pasado, como me gustaría decírtelo cara a cara.
En ese instante levantó su rostro y vio salir del templo a su musa. Su corazón comenzó a latir emocionadamente. Ella sintió su mirada, y sin pensarlo, se acercó hasta donde él estaba. Se puso de pie y la saludó amablemente, la invitó a sentarse un momento y le enseñó la carta. Ella fue leyendo lentamente y se quedó igualmente sorprendida de lo que estaba pasando. Lo miró a los ojos, agachó su rostro y quedó en silencio. No tenía palabras para decirle. Todo era tan extraño, tan increíble. Él tomó la palabra. Alma Gloria, quiero darte las gracias por tu amistad que me has brindado. Ella lo interrumpió y dijo: la amistad y el amor no se agradecen, simplemente se dan y se reciben. Es verdad, contestó Doménico. Quiero decirte que necesito mucho una amistad como la tuya, pero no quiero perjudicarte con mi presencia. No te preocupes, dijo ella. Si esto debe ser, será, así como ahora se cumplieron nuestros deseos de encontrarnos. ¿Por qué dices nuestros deseos? Porque yo le pedí a Dios que me permitiera hablar contigo, aunque fuera una sola vez. Las vacaciones se terminan, regreso a la escuela y al internado a proseguir mis estudios, y quizá ya no vuelva a verte. No sé si cuando retorne a mi hogar tú todavía estés aquí. No lo sé. Me siento muy bien en mi nueva casa, que no pienso mudarme al menos por un buen tiempo. Voy a comenzar a trabajar en el centro de investigaciones, pero pienso seguir viviendo aquí. Y si tú me lo permites, puedo ir a visitarte a tu escuela en alguna ocasión para continuar nuestra relación. Ella levantó el rostro y sonriendo le dijo: claro que me gustaría, todas las veces que tú quieras, yo siempre te esperaré. Se levantó de la banca y se despidió de él, porque era la hora en que a veces llegaba su padre. Antes de irse tomó la carta que le estaba escribiendo y la guardó. Doménico se quedó pensativo. Estaba contento pero confuso. Era como si el destino lo fuera llevando lentamente al encuentro con esta mujer. Y recordó las palabras de ella: yo siempre te esperaré. Comprendió que lo mejor era dejarse llevar por la voluntad divina. Se encaminó a su casa, ahora aunado al sentimiento de libertad que el último sueño le había proporcionado. Sentía que su corazón se abría ante el influjo del amor y que llegaba el momento, nuevamente, de amar. 3 días después de este encuentro, siente la necesidad de revisar los poemas del poeta desconocido y observa que solo falta un poema, el número 40, y lo lee. La canción del amor. Oh, sí, los cielos se abren ante un alma sincera que busca el amor. Los cielos entonan canciones muy bellas cuando hay un alma que llama al amor. Los ángeles cantan loas eternas al eterno dueño de nuestra canción. El alma se alegra, la rosa proclama. Divina, encendida, cuando siente dentro la presencia escondida del eterno amor, cantando y viviendo por siempre así unidos, estamos los seres si hemos sentido, dentro muy dentro, la canción del amor. La canción que cantan los Cristos, maestros, arcángeles y todos los seres, de su eterna creación. Oh Dios infinito, todos te adoramos. Perdona las faltas de nosotros mismos. Cuando nos olvidamos de amar al hermano, levantar al caído, enjugar las lágrimas, del que solo lucha, del que vive solo, sin contar a nadie sus cuitas de amor. Señor, escucha este ruego que te hacemos, todos los seres, de esta tu hermosa creación. Doménico sintió un desvanecimiento y se acostó en su cama y tuvo una visión. Vio nuevamente al poeta desconocido cuando recién terminaba de escribir este último poema de esta serie, como unió todas las hojas en un libro de pastas duras y argollas metálicas. Vio cuando lo guardó, junto con otras cosas, bajo el piso, levantando una de las baldosas que se encontraba bajo la mesa donde él escribía, cerca de un rincón de aquel cuarto de paredes de piedra. El poeta, después de hacer esta operación, dijo: pido al Señor, a Cristo Jesús y a mis maestros, que algún día pueda volver a tener en mis manos estos poemas que he recibido por inspiración divina de mi propio Atman, por gracia y misericordia del Altísimo. Se dio la vuelta, y entonces Doménico pudo contemplar por fin su rostro, que durante tanto tiempo había sido un enigma.
Al ver su cara lo reconoció de inmediato. Ahora ya conocía y sabía quién era el poeta desconocido. Esa faz ya la había visto antes en cuadros de pintura e incluso en una escultura. Sí, no cabía la menor duda. El poeta del pasado era el mismo personaje que él admiraba tanto en la poesía italiana. Y de pronto se sintió atraído hacia el personaje. Sintió como si entrase en él por un costado. Estaba ahora en él. Eran uno solo, y comprendió que aquel misterioso personaje era él mismo en aquella lejana encarnación. Volvió en sí, y todavía recostado, dio gracias a Dios y a los maestros por esta nueva revelación. Ahora todo lo comprendió. Él mismo fue el poeta que escribió bajo la inspiración divina esos poemas. Y hoy, después de más de 7 siglos, nuevamente volvía a tener en sus manos su viejo libro que él llamó su herencia del pasado. Domenico no solo encontró sus raíces, se encontró a sí mismo a través del espacio, el tiempo y la eternidad. Se cumplía la revelación que le hiciera el ego de Helena en aquel sueño maravilloso. Estás libre para comenzar una nueva vida. Cuando descubras al poeta desconocido, será la señal del comienzo de tu nueva etapa. Hasta aquí termina este libro. Espero que haya sido de tu agrado. Los poemas fueron recibidos por inspiración por el autor. Las enseñanzas esotéricas que se mencionan son parte de la sabiduría de todos los tiempos. Si te interesan estos temas, te invitamos a profundizar en ellos por medio de la colección completa de libros y audiolibros del autor. Te recomendamos leer el libro impreso, donde encontrarás notas y complementos de este audiolibro. Hasta pronto, tu hermano en el sendero, Rolando Leal Martínez. Paz a todos los seres.